Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que de verdad ha estado ardiendo en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a desempacar todo lo que está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin, y créanme, sus palabras están desatando un verdadero fuego. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento, así que no te pierdas nada. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan, generan una química que traspasa la pantalla. Los conocimos como pareja en la exitosa serie Sen Kalkapm, y desde ese momento, la conexión entre ellos fue innegable. No solo en la ficción, sino también en la vida real. Durante un tiempo confirmaron su relación, y sus seguidores enloquecieron. Fotos juntos, viajes, declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen, o como nos gustaría que fueran. Su relación llegó a su fin, y aunque ambos han sido bastante discretos al respecto, de vez en cuando, algún comentario o declaración de uno de ellos enciende nuevamente las alarmas y reaviva las esperanzas de sus fans, o genera nuevas especulaciones. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, sus palabras desatan fuego. ¿Qué han dicho Hande y Kerem para causar tanto revuelo? Pues bien, últimamente hemos visto una serie de movimientos, declaraciones y hasta intervenciones públicas que han puesto a todos a analizar cada palabra, cada gesto. Por un lado, tenemos a Hande Erçel, quien ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y acaparando portadas por su talento y su belleza. Recientemente ha habido rumores sobre su vida personal, y cuando se le pregunta sobre Kerem, sus respuestas, aunque mesuradas, siempre dejan una puerta entreabierta a la interpretación. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se le pregunta directamente sobre la posibilidad de una reconciliación o si mantiene contacto con Kerem, Hande ha respondido con sonrisas enigmáticas y frases como «somos buenos amigos» o «siempre le deseo lo mejor». Y aunque estas palabras pueden sonar inocentes, para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, estas respuestas son como chispas que encienden la hoguera. La forma en que lo dice, la chispa en sus ojos, todo suma a la especulación. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos, analizan cada una de sus apariciones públicas. Si Hande menciona a Kerem, aunque sea de pasada, se convierte en noticia de portada. Y ella, con su carisma natural, sabe cómo manejar estas situaciones, sin dar demasiadas explicaciones, pero manteniendo el interés latente. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Él, quizás un poco más directo en algunas ocasiones, también ha dejado caer comentarios que han sido analizados hasta la saciedad. En entrevistas recientes, al ser consultado sobre Hande, Kerem ha expresado un profundo respeto y cariño hacia ella. Ha llegado a decir que Hande es una persona increíble, una profesional excepcional y que siempre guardará un lugar especial para ella en su corazón. Y de nuevo estas palabras, aunque positivas, son interpretadas por muchos como una señal de que los sentimientos entre ellos nunca desaparecieron por completo. Lo interesante de todo esto es cómo sus palabras, incluso las más sencillas, tienen el poder de generar tanto debate. Los fans se dividen. Unos defienden que son solo amigos y que están siendo maduros al mantener una relación cordial. Otros, con la esperanza intacta, creen que hay algo más detrás de esas declaraciones, que el tiempo puede curar heridas y que una reconciliación es totalmente posible. Y no podemos olvidar las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, son campos de batalla donde los fans de Hande Kerem debaten, comparten fotos, vídeos y crean teorías conspirativas. Cada me gusta de uno en una publicación del otro, cada comentario sutil, es analizado como si de un código secreto se tratara. Hay un ejemplo reciente que causó un revuelo enorme. Cuando Hande publicó una foto de su nuevo proyecto, Kerem dejó un comentario con un emoji de aplausos. Para algunos, fue un simple gesto de apoyo entre colegas. Para otros fue una confirmación de que la chispa seguía ahí, una manera discreta de mostrarle al mundo que aún se apoyan mutuamente. Y así sucesivamente, cada pequeña interacción se magnifica. Además de sus palabras, sus acciones también son analizadas.
Si se les ve en el mismo evento, aunque sea por separado, los rumores se disparan. Sí. Coinciden en un aeropuerto, olvídate. Ya se habla de un encuentro secreto. Y lo cierto es que ambos son figuras públicas muy queridas y admiradas, y el público tiene un gran interés en su vida personal, especialmente porque la química que compartieron en pantalla fue tan real. Pero, ¿qué hay detrás de esta fascinación? Creo que va más allá de ser simplemente fans de una pareja de telenovela. Ande y Kerem representaron para muchos la idea de un amor de cuento de hadas que se hace realidad. Su conexión parecía tan auténtica, tan genuina, que cuando anunciaron su separación, muchos se sintieron decepcionados, como si algo de esa magia se hubiera roto. Por eso cualquier indicio de que esa magia podría resurgir, enciende una esperanza colectiva. Es importante recordar que ambos son profesionales que están viviendo sus vidas, construyendo sus carreras y seguramente explorando nuevas oportunidades y relaciones. Sin embargo, el legado de Senkalkapm es tan fuerte que la sombra de la pareja que formaron sigue proyectándose. Y sus propias palabras en ese contexto cobran un significado especial. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo y cuándo lo dicen, y sobre todo, de quiénes lo dicen y a quién va dirigido. Otra cosa que alimenta este fuego son las entrevistas exclusivas. Cuando uno de ellos da una entrevista larga y se abre sobre su relación pasada o sus sentimientos actuales, es un evento para sus seguidores. Analizan cada palabra, cada pausa, cada expresión. Buscan entre líneas, intentan leer entre los gestos. Por ejemplo, Kerem en una ocasión mencionó que su relación con Ande fue un capítulo muy importante en su vida y que siempre la llevará consigo. Palabras muy bonitas que denotan un cariño sincero, pero que para los románticos suenan a nunca te olvidaré. Ande, por su parte, ha demostrado una gran madurez. Ha seguido adelante con su carrera, cosechando éxitos internacionales, y se ha convertido en un referente de estilo y elegancia. Sin embargo, cuando se le pregunta por Kerem, su rostro cambia sutilmente y sus respuestas reflejan un afecto que, aunque respetuoso y a distancia, no se puede borrar del todo. Esta dualidad entre su vida profesional exitosa y el recuerdo de una relación importante es lo que fascina a los fans. Y no olvidemos el poder de la nostalgia. Senkalkapm marcó un antes y un después en la televisión turca y en la proyección internacional de Ande y Kerem. Los fans recuerdan con cariño las escenas románticas, las discusiones apasionadas, la evolución de su amor. Cada vez que se cruzan comentarios, se reavivan esos recuerdos y se genera el anhelo de que la vida real siga un guión similar. Pero, ¿es justo para ellos? Probablemente no. Están constantemente bajo escrutinio, y cada palabra es analizada y sacada de contexto. Es posible que simplemente estén siendo amables el uno con el otro, como lo serían dos colegas que compartieron una experiencia importante. Sin embargo, la dinámica del espectáculo y la devoción de los fans hacen que esta situación sea mucho más compleja. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una conexión especial, ya sea como amigos, como expareja que se respeta, o como algo más. Y sus palabras, por muy cautelosas que sean, siempre tendrán la capacidad de desatar este fuego, esta pasión en sus seguidores. Es un ciclo que se retroalimenta, ellos dicen algo, los fans lo interpretan, generan debate y eso a su vez puede influir en la percepción que se tiene de ellos y en la expectativa de lo que podría ser. Podríamos decir que la conversación sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ecosistema digital donde cada declaración, cada gesto, se convierte en un catalizador para una avalancha de interpretaciones y expectativas. Sus palabras no son meras frases, son chispas que prenden la llama de la esperanza, la especulación y la nostalgia en una comunidad de fans que de manera colectiva anhela revivir la magia que presenciaron en pantalla. Las entrevistas recientes de Kerem Bürsin, por ejemplo, han sido analizadas con microscopio. Cuando habla de Hande utiliza términos que evocan un profundo afecto y respeto. Frases como ella es una persona increíble o siempre guardaré un lugar especial para ella en mi corazón, son interpretadas no solo como un reconocimiento profesional, sino como un eco de sentimientos pasados que aún laten. Los fans buscan en su tono de voz, en su lenguaje corporal, las señales de que el amor que una vez compartieron, aunque sea en un nivel platónico, sigue presente. Para muchos estas declaraciones son la prueba irrefutable de que, a pesar de la separación, el vínculo entre ellos es más fuerte de lo que parece. Se aferran a la idea de que el cariño genuino nunca desaparece por completo, y que las palabras de Kerem son un faro de esperanza en medio de la incertidumbre.
Andercel, por su parte, ha navegado estas preguntas con una elegancia y una cautela que paradójicamente avivan aún más el fuego. Sus respuestas, aunque a menudo genéricas y enfocadas en su carrera, dejan pequeñas hendiduras por donde los fans pueden colar sus deseos. Cuando dice "somos buenos amigos" o "siempre le deseo lo mejor", la forma en que lo dice, quizás con una ligera sonrisa o una mirada esquiva, se convierte en el centro de atención. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de una buena historia, magnifican estas interacciones, convirtiendo un comentario inocente en un titular jugoso. Es como si Hande, de manera sutil, alimentara el fuego sin quemarse, manteniendo viva la posibilidad de algo más. Su madurez profesional y su éxito en proyectos internacionales la presentan como una figura fuerte e independiente, pero la mención de Kerem siempre introduce un matiz de vulnerabilidad o de recuerdo, lo que la hace aún más fascinante para sus seguidores. El fenómeno de Hande Kerem no se limita a las entrevistas. Las redes sociales son el escenario principal donde esta pasión se desborda. Un me gusta de Kerem en una foto de Hande, un comentario críptico de Hande en una publicación de Kerem, son suficientes para desencadenar horas de debate y teorías. Los fans crean hilos en Twitter analizando cada interacción, comparando sus publicaciones, buscando patrones y sincronías. Se convierten en detectives de la vida amorosa de sus ídolos, descifrando mensajes ocultos en emojis y hashtags. Este nivel de compromiso por parte de los fans es un testimonio del impacto que tuvieron como pareja en pantalla y, sobre todo, de la conexión que percibieron entre ellos. La nostalgia juega un papel crucial en este fenómeno. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. Las escenas de amor apasionadas, las miradas cargadas de significado, la química innegable entre Hande y Kerem, crearon una fantasía que muchos fans desean ver replicada en la vida real. Cuando uno de ellos hace un comentario que recuerda esa época, o cuando se cruzan en algún evento, la nostalgia se apodera de los seguidores, quienes anhelan revivir esos momentos de ensueño. Es como si la serie hubiera creado un universo alternativo donde el amor triunfa, y los fans esperan que la vida real eventualmente se alinee con esa narrativa. Sin embargo, es fundamental preguntarse si esta constante presión mediática y de los fans es justa para Hande y Kerem. Ambos son artistas que están construyendo sus carreras individuales, explorando nuevos caminos y, previsiblemente, viviendo sus vidas privadas. La constante necesidad de analizar sus palabras y acciones puede ser agotadora y, en ocasiones, puede distorsionar la realidad de su relación actual. Es posible que simplemente estén manteniendo una amistad cordial y profesional, como lo harían dos colegas que compartieron una experiencia significativa. Pero el contexto del estrellato turco, donde la vida personal de las celebridades está intrínsecamente ligada a su éxito público, hace que esta separación sea casi imposible. La manera en que se refieren el uno al otro es un arte en sí mismo. No es solo el contenido de sus palabras, sino el contexto, el momento y la audiencia. Cuando Kerem menciona a Hande en una entrevista, sabe que sus palabras serán analizadas por millones de seguidores. Cuando Hande responde a preguntas sobre Kerem, es consciente de la expectación que genera. Esta dinámica crea un juego de sutiles insinuaciones y respuestas medidas que, lejos de apagar el fuego, lo avivan aún más. Existe una dualidad fascinante en sus carreras. Por un lado, son estrellas reconocidas internacionalmente con carreras sólidas y proyectos ambiciosos. Por otro lado, el legado de Senkalkapm y su relación pasada proyectan una sombra constante. Es como si el público esperara que, a pesar de sus logros individuales, la conexión que una vez compartieron en pantalla de alguna manera se manifestara en su vida real. Las entrevistas exclusivas se convierten en eventos de gran magnitud. Cuando uno de ellos concede una entrevista en profundidad, los fans se preparan para desentrañar cada palabra. Se analizan las pausas, las expresiones faciales, las metáforas utilizadas. Por ejemplo, cuando Kerem ha dicho que Hande fue un capítulo muy importante en su vida, para muchos esto equivale a un nunca te olvidaré. Es un lenguaje codificado para los románticos empedernidos. Hande, con su estilo más reservado, ha logrado mantener una imagen de elegancia y profesionalismo. Sin embargo, incluso en sus respuestas más cautelosas, se percibe un afecto que trasciende la mera cordialidad. Esta mezcla de éxito profesional y el eco de una relación pasada es lo que cautiva a sus seguidores, quienes ven en ella a una mujer fuerte que, a pesar de haber seguido adelante, no olvida sus experiencias.
En última instancia, el fuego que desatan Undercell y Kerem Bürsin no es solo resultado de lo que dicen, sino de la poderosa narrativa que han construido juntos. Han personificado un sueño. Para muchos, el de un amor que nace en la ficción y florece en la vida real. Cuando ese sueño se rompe, la esperanza de su resurgimiento se convierte en una fuerza poderosa. Sus palabras, incluso las más inocentes, son interpretadas a través del prisma de esa esperanza, alimentando un ciclo interminable de especulación y deseo. Para concluir, podemos decir que Undercell y Kerem Bürsin son maestros en el arte de generar expectación. Sus palabras, cargadas de historia y de la química que una vez compartieron, continúan avivando la llama de la curiosidad y la esperanza en sus fans. Ya sea que busquen una reconciliación o simplemente mantengan una amistad cordial, la forma en que se refieren el uno al otro siempre será analizada con lupa, generando debates y alimentando el sueño de muchos de verlos juntos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido fascinante desmenuzar lo que ocurre con estas dos estrellas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Andy y Kerem? ¿Sus palabras desatan fuego para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!